Actividades derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Introducción. La OMS anunció el 5 de mayo de 2023 que la emergencia de salud pública provocada por el virus SARS-CoV-2 había terminado, debido a la disminución constante de casos y a la baja carga de gravedad prolongada. En México, el 9 de mayo de 2023, se emitió un decreto presidencial que declaraba el fin de las medidas extraordinarias en salud pública relacionadas con la prevención, control y mitigación de la COVID-19. El progreso de la vacunación en México, la inmunidad adquirida por la enfermedad, superior al 94% según datos preliminares de la ENSANUD 2022, la reducción de la mortalidad y la ocupación hospitalaria constante, respaldan la decisión de poner fin a la emergencia en el país. Sin embargo, esto no significa que se detendrán por completo las acciones de prevención y control, ya que, simplemente, se cambiará la perspectiva en el abordaje de la enfermedad. Aunque al inicio de la pandemia era en un tema de atención adicional, el número de pacientes enfermos que requieren atención hospitalaria se ha visto reducido considerablemente en las entidades coordinadas por la CCINSHAE. De septiembre de 2022 a abril de 2023, se continuó la atención de los y las pacientes que adquirieron SARS-CoV-2, COVID-19. La pandemia por COVID-19 se tradujo en aportaciones en materia de investigación científica, formación de recursos humanos y atención médica de alta especialidad. Ha representado una de las crisis más importantes de nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social y económico. Con el fin de frenar su expansión y de evitar el desbordamiento de los sistemas sanitarios, nuestro país adoptó las medidas pertinentes y necesarias para evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. De los 3 años de pandemia, el periodo señalado es el de menor incidencia de casos graves, por lo que disminuyó importantemente la demanda de hospitalización en las entidades coordinadas. El efecto de la vacunación contra la COVID-19 ha permitido afrontar el padecimiento de manera moderada a leve, con atención domiciliaria. Los grupos vulnerables por la edad o padecimientos crónicos e inmunocomprometidos han podido contener la enfermedad por la inmunización. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. Se brindó asesoría jurídica para la celebración del convenio de colaboración para la implementación y operación del Comando Interinstitucional de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, suscrito entre la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, CSG y los servicios de salud del IMSS Bienestar. Este convenio tiene por objeto establecer el mecanismo de colaboración denominado Comando Interinstitucional, para que las partes trabajen conjuntamente en la identificación de áreas de oportunidad, para mejorar los resultados en la implementación de acciones emergentes por contingencias epidemiológicas o desastres naturales, con el fin de definir acciones interinstitucionales, compartiendo proyectos de mejora, asesoría, coordinación o, en su caso, recursos, para dar atención a las prioridades identificadas, que permitan mejorar los resultados en materia de salud. Asimismo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, publicó diversos acuerdos en el DOF, con el propósito de implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. La OAG brindó asesoría y consulta a las áreas técnicas de esta Secretaría y otras dependencias. Entre los instrumentos que destacan, se encuentra el acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante la COVID-19, publicado en el DOF, el 7 de octubre de 2022, el cual establece las medidas específicas que se deben implementar en el marco de la Estrategia General para la Nueva Normalidad, para la continuidad de las actividades laborales de manera segura y responsable. Recursos para enfrentar la epidemia. El CSG reconoció la epidemia por COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, en el DOF, el 24 de marzo de 2020. Asimismo, en uso de su función prevista en el artículo 9, fracción 17 de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, el 30 de marzo de 2020. El 9 de mayo de 2023, se publicó en el DOF, el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional, en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2,
COVID-19, por lo que se convocó a sesionar al Pleno del Consejo, el 25 de mayo de 2023. En dicha sesión, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud informó al Pleno el avance referente al Plan de Gestión a Largo Plazo para el Control de la COVID-19. Dicho plan fue publicado el 8 de junio de 2023 en la página web de la Secretaría de Salud. Asimismo, el Pleno del CSG aprobó el acuerdo por el que se establecen diversas medidas relacionadas con el Plan de Gestión a Largo Plazo para el Control de la COVID-19, y se dará seguimiento mientras persista el plan. Recursos financieros. Durante el 2022, el Fonsavi realizó erogaciones por un total de 435.5 millones de pesos. Consultar tabla en la página 150 del informe. En el 2023, al cierre de mayo, se erogaron 17.1 millones de pesos. Consultar tabla en la página 150 del informe. A la fecha del presente informe únicamente se hicieron erogaciones por los conceptos señalados. Equipamiento. Para fortalecer y ampliar la capacidad de atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, el INSABI distribuyó, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023, un total de 210 equipos médicos a las instituciones, dependencias y entidades federativas. Consultar tabla en la página 150 del informe. Sistema de información. Se modificó la plataforma del CISBER con la incorporación de variables para la vigilancia genómica y se incluyó la variable de refuerzo en la dosis de vacunación. Asimismo, se añadió la tercera dosis en la variable dosis de refuerzo y en la variable marca de vacuna, se añadió Abdalá. A través de la liga electrónica del portal web de la Secretaría de Salud denominada Contacto Ciudadano, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se otorgó un primer acercamiento, para orientar a la población que manifestó dudas e inquietudes de manera general con relación a la pandemia, se ofrecieron 2.728 orientaciones, mediante las que se aportó información de contacto de las áreas técnicas de la Secretaría y dependencias, tanto federales como estatales, con las facultades para brindar una respuesta a los planteamientos expuestos por los ciudadanos. Los sistemas de información que se desarrollaron e implementaron para combatir la pandemia siguen en operación, siendo estos: gestión de insumos médicos para la vacunación, registro diario de ocupación, disponibilidad y atención IRAG, módulo visor del reporte diario IRAG. Al 30 de abril de 2023, la red negativa en el AMATES ha generado 15.624.927 registros de información de 1.099 unidades médicas. Recursos humanos. Ante la disminución de contagios por la propagación del virus SARS-CoV-2, 15.123 recursos humanos, contratados para atender la emergencia sanitaria, fueron reubicados paulatinamente en hospitales y centros de salud en las entidades federativas, con la finalidad de fortalecer la recuperación de los servicios de salud y mitigar el rezago de atención de otros padecimientos que, en su momento, fueron diferidos por el combate a la contingencia nacional. Proceso de atención a la pandemia. Vigilancia epidemiológica. Se llevaron a cabo 2 supervisiones a los estados de Morelos y Tamaulipas, con respecto a la operatividad e indicadores de evaluación del CISBER. Se impartieron 5 capacitaciones, destacando el correcto llenado de documentación, operatividad e indicadores de la plataforma del CISBER. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023, el INDRE, a través de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular, realizó un total de 12 corridas de secuenciación, donde se obtuvieron 1.604 genomas de SARS-CoV-2, los cuales ya fueron depositados en GISAID, con todas las secuencias detectadas. Omicron con diferentes sublinajes, CH1.1, 0.12%, BW1, 5.05%, BA, 5.80%, XBB, 6.48%, XBB.1.5, 8.92%, BQ1, 19.90%, BA, 5, 42.38%, y otros, 11.35%. Se procesaron y emitieron resultados de 4.364 muestras de SARS-CoV-2 en el periodo solicitado. De septiembre de 2022 a mayo de 2023, las unidades médicas del IMSS Bienestar notificaron y estudiaron 8.472 casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral, ERV, de los cuales,
943, 11.1%, fueron hospitalizados y 7.529, 88.8%, ambulatorios. Se confirmaron 1.155 casos de COVID-19, 13.2%, de los cuales 135, 11.6%, fueron hospitalizados y 1.020, 88.3%, recibieron tratamiento ambulatorio. Asimismo, 66 personas que se reconocen indígenas resultaron positivas, 5.7%, y 396 casos en el personal de salud, 34.2%. Del total de casos sospechosos registrados en IMSS Bienestar, 6.811, 80.4%, tuvieron resultado negativo a SARS-CoV-2. El porcentaje de muestreo para los casos hospitalizados fue del 98% y del 93% para los ambulatorios, obteniendo un muestreo general para el programa del 93.5%, mediante el uso de pruebas antigénicas rápidas y o diagnóstico por RT-PCR. Los principales motivos de egreso de casos confirmados de COVID-19 que fueron hospitalizados son 61.1% alta por mejoría, 17.6% por defunción, 11.4% por traslado a otra unidad y 9.5% por alta voluntaria. Entre las entidades federativas con presencia del IMSS Bienestar que presentaron el mayor número de casos confirmados y acumularon el 61.2% se ubican: Oaxaca 21%, 245, Michoacán 12.5%, 144, Zacatecas 8.3%, 96, San Luis Potosí 8.1%, 93, Coahuila 6.8%, 79, y Tamaulipas 4.3%, 50. En relación con las defunciones asociadas a la COVID-19, ocurridas en unidades médicas del IMSS Bienestar, de septiembre de 2022 a mayo de 2023 se notificaron 49 en total, de las cuales, 42.9%, 21, sucedieron en casos confirmados de COVID-19, 57.1%, 28, tuvieron resultado negativo a SARS-CoV-2 y 2.1%, 1, fue descartado por dictamen. La letalidad por la COVID-19 en las unidades del IMSS Bienestar para este periodo fue del 1.8% de forma general y 15.6% en pacientes hospitalizados. En 4 entidades federativas se concentró el 76.2% del total de muertes confirmadas, 23.8% Oaxaca, 5, 19% San Luis Potosí, 4, 23.8% Zacatecas, 5, y 9.5% en Veracruz, 2. Entre el personal de salud de 6 hospitales se notificaron 7 brotes de COVID-19. Sin embargo, en todos los brotes la fuente de contagio identificada fue de origen comunitario. Atención médica. En los HRAS, coordinados por la CCINSE-HAE, se han atendido aproximadamente 71.803 casos de contagio por COVID-19, de los cuales 2.339 fueron trabajadores sanitarios y 69.464 fueron atenciones de pacientes. Se contó con áreas de aislamiento en cada hospital para la atención oportuna de pacientes con COVID-19, con equipos de respuesta al virus SARS-CoV-2, integrados por personal médico y paramédico de las diferentes especialidades y ramas afines. En el HRAI, se atendieron un total de 13.610 pacientes por motivo de sospecha de COVID-19, de los cuales 5.348, 39.3%, fueron hospitalizados y 8.262, 60.7%, fueron enviados a domicilio. Con el apoyo de la CCINSE-HAE, en un mes se creó el Laboratorio de Biología Molecular para realizar la detección del SARS-CoV-2 por RT-PCR en tiempo real, el cual fue validado por el INDRE. Empezó a operar el 22 de abril de 2020. En los hospitales federales de referencia, se continuó tomando muestras a personas que presentaron sintomatología respiratoria aguda, atendiendo especialmente al personal del área de la salud. En los InSalud, se diagnosticaron 160 pacientes con COVID-19, del 1 de septiembre de 2022 a junio de 2023. Se otorgó asesoría telefónica a pacientes para modificar las indicaciones pertinentes en sus tratamientos y se priorizó la atención de los más graves. Asimismo, se atendió a pacientes post-COVID-19 con ventilación mecánica prolongada, se emitieron las recomendaciones necesarias, estableciendo medidas para evitar tanto la propagación del virus,
como la infección incidental en pacientes hospitalizados, y se dio atención por telemedicina para pacientes post-COVID-19. Gradualmente, diversas clínicas se reaperturaron en los institutos, con el fin de atender otras especialidades, sin desatender la emergencia por COVID-19. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se gestionaron ante las diversas áreas e instancias en materia de salud, 63 peticiones ciudadanas, en temas relacionados con atención médica, donaciones, vacunas, certificados COVID-19 y propuestas en salud en torno a la pandemia por SARS-CoV-2. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, a través de la estrategia transversal ECOS, para el bienestar, el ISSSTE dio continuidad al otorgamiento de acciones de promoción de la salud, prevención primaria y secundaria a la población de grupos vulnerables mediante las estrategias de telesalud. En relación con las personas adultas mayores, el Instituto instrumentó la estrategia de acompañamiento gerontológico telefónico, donde se realizó la detección de depresión geriátrica y triaje de riesgo de COVID-19 de 14.575 personas, tanto de primera vez como revaloraciones de riesgo subsecuentes. Cabe señalar que 4 de cada 10 detecciones de depresión se efectuaron en el marco de esta estrategia. Respecto al control de la salud de la mujer embarazada y su producto, se dio seguimiento y control mediante 8.242 consultas telefónicas. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, el ISSSTE atendió 87.855 casos probables por enfermedad respiratoria viral. De estos pacientes, se confirmaron 28.666 casos de SARS-CoV-2, y 311 fallecieron por esta enfermedad. Se distribuyeron 9.210 medios de transporte y 206.925 pruebas rápidas para la detección oportuna de esta enfermedad. Durante este periodo, con el propósito de continuar con los procesos de vigilancia epidemiológica y de atención médica de forma homogénea e integral, se llevaron a cabo 2 capacitaciones en línea, dirigido a las 35 subdelegaciones médicas, acerca de las 13 guías operativas sobre enfermedad respiratoria viral y COVID-19, las cuales describen los criterios, procedimientos y acciones necesarias para la vigilancia epidemiológica, el seguimiento adecuado y de calidad para los pacientes reportados como caso sospechoso o confirmado por COVID-19, con énfasis en el tratamiento específico para la COVID-19. En el contexto de la pandemia por COVID-19, en el Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México, se implementó un programa de atención a distancia, en el que usuarios de esta institución recibieron terapia psicológica, terapia de lenguaje y aprendizaje, así como asesoría en materia de psiquiatría y psiquiatría infantil. En el periodo reportado, se realizaron 1.668 atenciones a distancia. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, en las unidades de medicina familiar del IMSS se brindaron 5.215.471 atenciones ambulatorias a pacientes con enfermedades respiratorias, de las cuales se otorgaron 1.072.290 atenciones de COVID-19. El Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica declaró el inicio de la sexta ola de COVID-19 en el país. A partir del 4 de diciembre de 2022, la mayor parte de las personas que padecieron COVID-19 cursaron con cuadros leves o moderados y fueron atendidas en los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, MARS. En septiembre de 2022, se recibió del Senaprece, dotación del antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir, Paxlovid, para el tratamiento específico de la infección por SARS-CoV-2. La prescripción de Paxlovid se efectúa en el IMSS en apego al lineamiento operativo en el uso de emergencia de Paxlovid, Nirmatrelvir/Ritonavir, en grupos de riesgo confirmados positivos a COVID-19, en México. Al 30 de junio de 2023, se han prescrito 70.980 tratamientos a personas que cumplen con los criterios establecidos. En el IMSS, se continuó con el seguimiento a distancia de las y los pacientes positivos a COVID-19, con factores de riesgo. En el periodo reportado se practicaron 521.069 atenciones a distancia a 286.923 personas. Se implementó el tratamiento ambulatorio de pacientes con COVID-19 leve a moderado, disponible para su uso en las unidades de segundo nivel de atención, desde septiembre de 2022. En apego al lineamiento para uso emergente de Paxlovid, Nirmatrelvir/Ritonavir, en grupos de riesgo para COVID-19 en México 2022,
entregándose hasta la fecha un total de 5.985 tratamientos. De septiembre de 2022 a mayo de 2023, en las unidades médicas de IMSS Bienestar se dio continuidad a la atención para pacientes con COVID-19. Se otorgaron 22.076 consultas en el triaje respiratorio de primero y segundo nivel. 496 embarazadas o puérperas fueron sospechosas de COVID-19, de las cuales 65 fueron confirmadas, 13.1%, y desafortunadamente, una falleció. Al corte de diciembre de 2022, en promedio se atendían 11 pacientes hospitalizados diariamente, y en mayo de 2023, este promedio diario disminuyó a 1, en los 80 hospitales de IMSS Bienestar, lo que permitió la desconversión progresiva de las camas destinadas a la atención de pacientes respiratorios. Comunicación de riesgos. En el marco del Laboratorio Nacional de Comunicación de Riesgos, el cual se ha implementado en 13 entidades federativas, durante el periodo de reporte, los estados que realizaron al menos una estrategia de comunicación de riesgos, SR, sobre COVID-19, son Aguascalientes, Baja California, Colima, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. El principal objetivo de estas estrategias fue promover la vacunación contra la COVID-19 y mantener las medidas de prevención. Se lanzaron contenidos y materiales estáticos, animados e interactivos, para todos los grupos de riesgo y población en general, en todas las redes sociales, informando a la población sobre cuáles son las recomendaciones básicas acerca del cuidado de la salud de un enfermo por COVID-19, cuidados en casa, síntomas, salud mental, apoyo a gente con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Se implementó el chatbot Dr. Armando Vaccuno, servicio de asistente virtual para la atención de dudas y temas sobre la COVID-19, mediante mensajes vía la plataforma WhatsApp y el flujograma de preguntas y respuestas sobre esta enfermedad, así como la descarga del certificado para el esquema completo, para población de 5 años en adelante. Alcance del desempeño del chatbot: 918.112 mensajes acumulados y 196.839 conversaciones acumuladas. Alcance de la campaña Paxlovid 1. Diciembre de 2022. La campaña tuvo una efectividad del 84% obteniendo un indicador de alta de penetración. Alcance de la campaña Paxlovid 2. Abril de 2023. La campaña tuvo una efectividad del 85.12% obteniendo un indicador de alta de penetración. Comunicación social y difusión. Con el objetivo de continuar brindando información a la población mexicana, con relación a las medidas de prevención que coadyuvaron a la mitigación de la propagación del virus SARS-CoV-2, COVID-19, el estatus de la pandemia, así como lo relacionado con la nueva normalidad, incluyendo la difusión de las etapas de vacunación contra COVID-19, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19, la Secretaría llevó a cabo las siguientes acciones, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023. Compartió 285 publicaciones a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, las cuales tuvieron un alcance de 8.310.194 personas, con 66.240 interacciones. Gestionó 15 entrevistas. Diseñó 18 materiales gráficos para su difusión en redes sociales. De igual forma, elaboró y difundió 50 comunicados y se realizaron 7 videos en la cuenta oficial YouTube de esta Secretaría. Los contenidos y materiales audiovisuales atendieron lo concerniente a derechos humanos e igualdad, privilegiando el uso del lenguaje de señas y subtítulos, sin discriminación, sin estigmatización y con enfoques de inclusión para personas con discapacidad, hablantes de lenguas indígenas, población LGBTTIQ+, afromexicanas, entre otras. Red Irak y reconversión hospitalaria. Se gestionó y soportó la información para combatir la pandemia a través de los siguientes módulos. Módulo visor del reporte diario Irak. Visor de información del registro diario de la red negativa. Módulo AMATES para gestionar los servicios de insumos médicos para el CLUES. Módulo AMATES para el registro diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria aguda grave, Irak. Protocolos de investigación. En las entidades coordinadas por la CCINCHAE, del 1 de septiembre de 2022 a junio de 2023, se desarrollaron en promedio 85 protocolos de investigación relacionados con la COVID-19 en cuanto a su diagnóstico,
tratamiento, complicaciones y prevención. Se publicaron en el HRAEB 3 artículos. En el HRAEO se dieron de alta 8 protocolos. El HRASS participa como sitio de investigación en diversos proyectos. El HRAEPI publicó 41 estudios institucionales de investigación, así como el HRAEB tiene 3 proyectos vigentes en relación con la atención, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y prevención de la COVID-19. En los hospitales federales de referencia se cuenta con 59 protocolos de investigación de la COVID-19, relacionados en su mayoría a la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, prevención y salud mental. Asimismo, el HGML contó con 71 investigadores que produjeron 153 publicaciones, 144 artículos científicos, un libro y 8 capítulos de libros, los cuales fueron coordinados por el personal médico especialista y las y los investigadores de ciencias médicas. En los InSalud se cuenta con más de 498 artículos indexados, 4 libros y más de 37 capítulos de libros, además de 1.548 proyectos de investigación, 207 investigadores e investigadoras en el SNI y 168 investigadoras e investigadores en ciencias médicas. En materia de genómica y enfermedades respiratorias, el INERIC logró la implementación de tecnologías moleculares de secuenciación masiva, en diferentes laboratorios adscritos a la Dirección de Investigación, como el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, CIENI, y la Unidad de Biología Molecular. Estas tecnologías han sido de utilidad para secuenciar el genoma de virus respiratorios, entre otros patógenos como micobacterias y establecer los patrones de mutación y evolución de dichos agentes. Asimismo, se pusieron en práctica tecnologías moleculares para detectar el virus SARS-CoV-2 por RT-PCR y se ha auxiliado al diagnóstico de nuevas variantes virales. Por otro lado, se realizaron estudios de secuenciación del genoma humano para analizar genes relacionados con la susceptibilidad a EPOC, fibrosis pulmonar y otras condiciones intersticiales. Es importante mencionar que personal investigador del INER, a través de financiamientos externos, obtuvo en comodato 2 equipos de alta tecnología. Citómetro de flujo Symphony. ImmunoSpot. Estos equipos han permitido realizar análisis especializados que permiten tener acceso a información particularizada de cada uno de los procesos que forman parte de proyectos de investigación. En este sentido, el análisis que se lleva a cabo en el desarrollo del proyecto de la vacuna Patria es el primero que ha tenido beneficio directo por la oportunidad de contar con estos equipos. En el HIMFG se cuenta con 31 protocolos en proceso, cuya temática central es la COVID-19, 5 de los cuales fueron aprobados en el ejercicio 2022. Durante 2022, fueron generados 40 artículos COVID y durante el primer trimestre de 2023, se generaron 7 artículos centrados en el estudio del virus SARS-CoV-2. En el INCAN se desarrollan los siguientes proyectos de investigación. Análisis bioético de los factores en la toma de decisiones médicas en pacientes con neoplasias sólidas y COVID-19. Incidencia, mortalidad y desenlaces clínicos de la infección por Clostridioides difficile pre- y post-pandemia por COVID-19 en hospitales mexicanos. En el INCARIC se tienen en proceso 6 proyectos relacionados con la COVID-19. 2 de ellos se registraron en dicho periodo. 1. Encuesta para valorar los efectos de la pandemia por COVID-19 en sintomatología, tratamiento y atención médica de los enfermos cardiovasculares. 2. Validación de la escala de mortalidad 4C, en pacientes con COVID-19, estudio multicéntrico. 3. Frecuencia de consumo de alimentos y severidad de los síntomas en adultos con infección por el virus SARS-CoV-2. 4. Atención y seguimiento de síndrome post-COVID, COVID prolongado, por telemedicina, en pacientes mexicanos. 5. Relación entre la microbiota intestinal con la disautonomía de pacientes mexicanos con COVID-19 largo. 6. Efecto de la ceramida y la esfingosina sobre la actividad de la ECA2, así como de la unión entre la ECA2 y la proteína S de SARS-CoV en plasma, riñón, corazón y pulmón de ratas diabéticas. Además, se publicaron 16 artículos sobre la COVID-19, tanto del área básica como de la clínica, incluyendo algunos relacionados con el tratamiento y la epidemiología. En el INCMNSZ, fueron aprobados 8 protocolos de investigación nuevos relacionados con la COVID-19, del 1 de septiembre de 2022 a junio de 2023.
1. Estudio de fase 2 diagonal 3 paralelo, doble ciego, de no inferioridad con control activo, para evaluar inmunogenicidad y seguridad de un esquema de refuerzo de inmunización, con una única dosis intramuscular de la vacuna recombinante contra SARS-CoV-2, vacuna AVX/COVID-12, basada en un vector viral activo de la enfermedad de Newcastle, RNDV, en adultos sanos con antecedentes de vacunación previa contra la COVID-19. 2. La infección por Clostridioides difficile pre- y post-pandemia por COVID-19 en hospitales mexicanos. 3. Estudio de intervención de eficacia y seguridad. Fase 2, aleatorizado, doble ciego, de 3 grupos para investigar nirmatrelvir/ritonavir en participantes inmunocomprometidos no hospitalizados de mayores de 12 años, con COVID-19 sintomáticos. 4. Secuelas postagudas de la infección por SARS-CoV-2 en personas que viven con VIH. 5. Estudio intervencional de eficacia y seguridad. Fase 2, doble ciego, de 2 brazos para investigar nirmatrelvir/ritonavir administrado por vía oral en comparación con placebo/ritonavir para el tratamiento de la COVID-19 grave, en participantes hospitalizados inmunocomprometidos o resultados graves de COVID-19 con mayor riesgo. 6. Factores clínicos asociados a un resultado indeterminado del ensayo QuantiFERON TB Code+, durante el periodo de pandemia por COVID-19. 7. Etapas clínicas al diagnóstico de cáncer e intervalos de atención antes y durante la contingencia por la pandemia por COVID-19. 8. Efectividad de un programa multidisciplinario para la obesidad durante la pandemia por COVID-19. De septiembre de 2022 a junio de 2023, se desarrollaron en el INERIC 44 proyectos de investigación relacionados con el SARS-CoV-2, de estos, 26 corresponden a estudios clínicos, 11 fueron básicos y 7 epidemiológicos. Dentro de los estudios clínicos, es importante resaltar los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, relacionados con la evaluación de la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna recombinante contra SARS-CoV-2, vacuna AVX/COVID-12, basada en un vector viral activo de la enfermedad de Newcastle, RNDV, en sujetos con evidencia de inmunidad previa a SARS-CoV-2, vacuna Patria. Estos estudios han permitido el desarrollo de pruebas de detección de anticuerpos IgG, anticuerpos neutralizantes y la detección de citocinas intracelulares para evaluar la inmunogenicidad de esta vacuna, en muestras de suero y células mononucleares de sangre periférica, obtenida de los voluntarios participantes en el estudio. La realización de estos proyectos es de relevancia nacional, ya que permitirá contar con una vacuna de producción nacional y forma parte de las estrategias para el control de la COVID-19. Se publicaron 66 artículos científicos relacionados con este tema. De septiembre de 2022 a junio de 2023, en el INGER se desarrollaron 2 proyectos de investigación. Experiencias de la pandemia por COVID-19 en personas mayores, al interior de las instituciones de cuidados a largo plazo en la Ciudad de México. Análisis con perspectivas de curso de vida y género. En los resultados se aprecian claras diferencias en el devenir de las trayectorias de cohabitación y residencia en mujeres y hombres, diferencias en la experiencia de la pandemia, en la interacción entre pares durante el confinamiento y diferencias en sus autoevaluaciones de historias de vida. Otro hallazgo relevante fue que la agencia se vio más favorecida por instituciones de cuidados a largo plazo, ICLP, públicas que privadas, y esto se pudo observar a través del uso del tiempo libre. Caracterización de la epidemiología y factores de riesgo para desenlaces adversos relacionados con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en población mexicana, con un 95% de avance. Asimismo, se publicaron 10 artículos científicos derivados de este proyecto y se completó el reporte de efectividad de vacunas contra COVID-19. El laboratorio COVID-19 del INMEGEN, aun con la disminución de casos debido principalmente a los programas de inmunización, procesó en el 2022 un promedio diario de 371 muestras. Se identificaron variantes del virus SARS-CoV-2, mediante secuenciación de genoma completo. Adicionalmente a la detección de infección por SARS-CoV-2, se continúa con el proyecto de vigilancia epidemiológica de la evolución viral, mediante secuenciación del genoma viral completo. A diciembre de 2022, se generaron 15.016 genomas virales completos, los cuales han sido depositados en la plataforma pública GISAID. Los resultados obtenidos, en lo que se refiere a la detección de variantes de cuidado o de preocupación, se reportan de forma periódica al INDRE.
En el primer semestre de 2023, se ha informado de manera expedita la presencia de las primeras muestras positivas para SARS-CoV-2 de todas las variantes que se han presentado en México. Se ha trabajado en hacer más eficiente el tiempo entre la toma de la muestra y el depósito de los datos en la plataforma pública. En el INNMVS se desarrollan 2 proyectos de investigación. Seguimiento a 1 año de pacientes con trastorno neurológico funcional que acudieron al servicio de urgencias durante el primer periodo de la pandemia por COVID-19. Reacciones adversas neurológicas graves tras la aplicación de vacunas contra SARS-CoV-2. En el INP se desarrollan 5 protocolos de investigación activos, dirigidos específicamente a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, en cuanto a su diagnóstico, fisiopatología, tratamiento y descripción epidemiológica en poblaciones susceptibles, coordinados por médicos especialistas, profesores titulares y los investigadores de ciencias médicas. Se generaron 14 artículos de estos protocolos en revistas Grupo 1, 3, 5, 6 y 7. En diciembre de 2022, el Imperier consolidó la que fue su línea prioritaria durante 2020, 2021 y 2022, con el objetivo de investigar la interacción entre la COVID-19 y el embarazo. Si bien, en el año 2021 cambió el paradigma establecido de que la mujer embarazada constituye un grupo de bajo riesgo por la edad, al demostrar el incremento en el riesgo de necesidad de ventilación mecánica, ingreso a terapia intensiva, neumonía y muerte materna, fue en el 2022 que se estableció el mecanismo molecular por el cual el pronóstico durante la infección se ve agravado durante el embarazo debido a la disfunción endotelial que se potencia por la presencia de la placenta, y un ambiente oxidativo específico. Lo anterior, impulsó esfuerzos para traducir los hallazgos en beneficio del cuidado de las embarazadas, al validar estrategias de estratificación para racionalizar la vigilancia. Vigilar específicamente a aquellas mujeres con preeclampsia e identificar aquellas con complicación cardiovascular. En el 2022, posterior al inicio de la vacunación universal en el embarazo, se demostró la presencia de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 en la sangre del cordón umbilical y su asociación con la inmunidad materna y los resultados neonatales. El estudio de la implicación de la pobreza y la marginación social afectando el pronóstico de la mujer embarazada con COVID-19, obtuvo el primer lugar de trabajos en el Congreso Internacional ISUOC, segundo lugar en el Congreso Nacional de Investigación y es, por segundo año consecutivo, el artículo más citado de la revista 8 Essay in Obstetrics and Gynecology. En el INPRFM se están desarrollando los siguientes proyectos de investigación: neurocognición y hallazgos estructurales en pacientes con COVID-19. Este estudio cuenta con pacientes referidos del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, CIENI, del INERIC. Debido a la gran variedad de síntomas neurológicos y a la evidencia estructural de neuroinvasión directa en pacientes que padecieron COVID-19, el objetivo es identificar, de manera temprana, las secuelas neurocognitivas que estos pacientes pueden presentar, para prevenir complicaciones, ya sean agudas o crónicas. Proyecto en desarrollo: opiniones, emociones y respuestas ante la COVID-19 entre la población en México. A partir de una encuesta en línea, en la que participaron 2.650 personas de todo el país, se observó que las mujeres presentaron más emociones negativas que los hombres, particularmente preocupación, tristeza y miedo, pero también son quienes han llevado a cabo comportamientos más solidarios y de cuidado hacia familiares y amistades. Proyecto universitario para alumnos saludables. Puertas: el objetivo principal es realizar un diagnóstico de las condiciones de salud mental de alumnos cuando ingresan a la universidad y un seguimiento cada año durante su carrera. Se efectúa una comparación de incidencia de ideación, planeación e intentos de suicidio antes y durante de la pandemia por COVID-19 y un análisis de factores relacionados con mejor o peor afrontamiento durante el periodo. Proyecto Gobernanza en Políticas de Salud frente a la pandemia por COVID-19 en México. Propone un análisis de la gobernanza en el sistema de salud en México, en las políticas de salud para hacer frente a la pandemia por COVID-19. El análisis se centró en el proceso de toma de decisiones, en el cual convergen los actores, se identificó el nivel de involucramiento, intereses, las normas que caracterizaron el nivel de participación y el alcance de los acuerdos. En el INRLGI, se aprobaron 5 nuevos proyectos con el tema de la COVID-19, en el periodo 2022 a 2023. 1. Determinación de microARN en pacientes post-COVID-19 y su uso como biomarcadores sensibles de secuelas musculares. 2.
prevalencia y gravedad del acufeno en pacientes post-COVID-19 y análisis de los factores relacionados. 3. Evaluación de la función electrofisiológica muscular en pacientes post-COVID-19 con secuelas musculares. 4. Sistema de evaluación de la calidad del aire en interiores del INRLGI, mediante monitoreo de CO2 como medida de apoyo para garantizar la salud de pacientes y personal en el contexto de la pandemia de COVID-19. 5. Evaluación de la terapia de rehabilitación neuropsicológica sobre alteraciones cognitivas y su relación con la expresión de microRNAs en sujetos con COVID largo. De septiembre de 2022 a junio de 2023, el INSP cuenta con 20 proyectos relacionados con COVID-19, de los cuales 16 están en desarrollo y 4 concluidos. Algunos de estos son: análisis integral de la respuesta inmune adaptativa contra SARS-CoV-2 a nivel poblacional, determinantes inmunológicos y genéticos de infección por SARS-CoV-2, progresión a cuadro grave de COVID-19 y los principios de una salud en la respuesta a emergencias en México, en el contexto de COVID-19, un escaneo rápido de las dimensiones de gobernanza y equidad. Dentro de la línea de investigación Equidad en Salud y Migración, se desarrolla un proyecto titulado Migración, Movilidad Internacional y COVID en México 2021 a 2023. El proyecto tiene el propósito de analizar las dinámicas de movilidad y su relación con los factores de riesgo y las condiciones generales de salud, en el contexto de la pandemia por COVID-19, así como la capacidad de respuesta institucional para el cuidado de la salud de las poblaciones móviles y en tránsito por México. De septiembre de 2022 a junio de 2023, en el HGML se registraron 5 nuevos proyectos concernientes con el virus SARS-CoV-2. Los protocolos están encaminados a la detección de polimorfismos en genes que confieren susceptibilidad al desarrollo de COVID-19 severo, así como de efectos a largo plazo y secuelas de esta enfermedad. Descripción del perfil de pacientes asintomáticos positivos a SARS-CoV-2. Estudio piloto. Asociación de los polimorfismos en los genes OAS1, DPP9, IFNAR2 y la severidad en 15 familias post-COVID-19. Prevalencia de disfunción diafragmática en pacientes post-COVID severo, por medio de ultrasonografía y neuroconducción del nervio frénico. Diagnóstico y seguimiento de pacientes pediátricos con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19, SIMSE, un estudio multicéntrico. Caracterización del gen KLRC2 y su participación en la infección y severidad de COVID-19 en población mexicana. Durante 2022 en el LHGMGG, se realizaron actividades a nivel institucional en investigación relacionada con la COVID-19, en cuanto a su fisiopatogenia, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, prevención y salud mental. En el periodo se tuvieron 12 protocolos activos dirigidos específicamente a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, coordinados por médicos especialistas e investigadores de ciencias médicas. En el HJM se desarrollan 47 protocolos de investigación registrados, relacionados con los efectos de la pandemia por COVID-19, en los que se revisan temas como el síndrome de burnout en residentes de cirugía general, impactos psicológicos en pacientes hospitalizados por COVID-19 y sus familiares, disfunción olfatoria y otras alteraciones neurológicas, alteraciones de la función hepática en pacientes mexicanos con COVID-19, complicaciones en mujeres embarazadas con COVID-19, agudización del dolor crónico posterior a enfermedad, relación entre resiliencia y síndrome de desgaste ocupacional después de 2 años de pandemia en residentes de medicina interna y efecto de un entrenamiento vía remota en las habilidades conductuales de médicos para notificar muerte en el contexto COVID-19, estudio de línea base múltiple, entre otros. El HRASS participa como sitio de investigación en los siguientes proyectos de investigación. Efectividad vacunal de SARS-CoV-2 en México para desenlaces graves. Estudio multicéntrico con diseño de casos y controles de prueba negativa. Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en pacientes con factores de riesgo asociados con la selección de variantes virales de preocupación y estudio de productos virales en tejidos. Caracterización clínica, genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica de la infección por SARS-CoV-2 en mexicanos de la región costa del estado de Chiapas. Estudio internacional sobre la vacuna contra la COVID-19, para evaluar la inmunogenicidad, la reactogenicidad y la eficacia, INVITE,
En colaboración con la Red Mexicana de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas Emergentes, la Red NIAI, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. En el HRAEB se desarrollan 3 protocolos de investigación sobre la COVID-19. 1. Calidad de vida en pacientes que tuvieron COVID-19 y que fueron manejados ambulatoriamente, 3 meses posteriores al proceso infeccioso. 2. Comparación de la frecuencia de la COVID-19 y su mortalidad a 30 días entre receptores de trasplante renal y controles no receptores de trasplante renal. Experiencia de un centro de tercer nivel en México. 3. Calidad de vida y persistencia de síntomas en pacientes ambulatorios tras recuperación de COVID-19. Durante el periodo reportado en el HRASV, se han desarrollado 3 proyectos de investigación por COVID-19. 1. Proyecto dirigido a conocer las características epidemiológicas de las defunciones por la COVID-19 en el hospital. 2. Proyecto de investigación multicéntrico dirigido a analizar si en pacientes con algún tipo de inmunosupresión evolucionan variantes de preocupación o de interés de SARS-CoV-2, para reunir información de utilidad para que las autoridades de salud puedan tomar decisiones al respecto de su posible control. 3. Proyecto para determinar la epidemiología de las lesiones cutáneas causadas por el uso de equipos de protección personal, por parte del personal de salud que atiende pacientes con COVID-19. En el HRAEI, se realizan proyectos de investigación relacionados con la COVID-19, dentro de los que destacan: Estudio internacional sobre la vacuna contra la COVID-19 para evaluar la inmunogenicidad, la reactogenicidad y la eficacia. Factores de riesgos asociados a la COVID-19 grave en pacientes obstétricas. Correlación entre los hallazgos reportados en la tomografía de tórax y pruebas de RT-PCR para la enfermedad por SARS-CoV-2. Uso de antibióticos en el tratamiento de las complicaciones infecciosas de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 graves, en la UCI del HRAEI. Lesión renal aguda como factor pronóstico de la progresión a enfermedad grave y mortalidad en paciente con COVID-19, del HRAEI. Evaluación mundial de la práctica clínica de la ventilación mecánica después de la COVID-19. Estudio Gemini e impacto de la pandemia en las prácticas de analgesia, sedación y delirium en pacientes clínicamente enfermos bajo ventilación mecánica. Un estudio multicéntrico descriptivo, iberoamericano. En el HRAEO se desarrolla el protocolo determinar la asociación del valor del ciclo del umbral, CT, de la prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2 con el estado de gravedad y muerte de pacientes por la COVID-19. En el HRAEPI se realizaron 8 protocolos de investigación relacionada a la COVID-19 durante 2022, además 2 estudios multicéntricos, uno de ellos ensayo clínico y el otro un estudio sin molécula. Se publicaron 10 artículos relacionados con la COVID-19 y 3 con aspectos amplios de la pandemia por SARS-CoV-2. En los AP se concluyeron 5 protocolos de investigación relacionados con la COVID-19, cuyos resultados se reportaron en 5 artículos científicos: Age and Sex Differences in the Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Coping Mechanisms in Latin American Youth, Association between SARS-CoV-2 Infection and Neuropsychiatric Manifestations, Mental Health Problems Among COVID-19 Frontline Healthcare Workers and the Other Country-Level Epidemics, The Case of Mexico. Involving Parents in the Remote Diagnosis of Autism During the COVID-19 Pandemic, a Case Study, Impacto de los determinantes sociales de la salud sobre la tasa de contagios por COVID-19. Capacitación y enseñanza. La Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud, CFCPS, realiza las actividades de educación continua y permanente a través del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CSABI, la cual es una plataforma basada en modelo que incorpora cursos virtuales, seminarios permanentes de educación continua, cursos vinculados, de otras plataformas educativas. En atención a las necesidades de salud de la población derivadas de la pandemia por COVID-19, se diseñó el curso Guía Clínica para el Tratamiento de la COVID-19 en México, Guía COVID, bajo el lineamiento único que el Gobierno de México generó a través del consenso interinstitucional, para generar y o fortalecer actitudes, conocimientos y habilidades en los profesionales de la salud y asegurar el desempeño de sus funciones con calidad. En 2022, se capacitaron 2.170 profesionales de la salud a nivel nacional.
En el transcurso de la pandemia, dicho curso evolucionó, lo que dio como resultado la creación del curso Actualización en el manejo de la COVID-19, el cual se lanzó a la plataforma CSABI el 25 de agosto de 2022. Desde esta fecha a diciembre de 2022 se capacitaron 3.451 RHS. En cuanto a las capacitaciones del Seminario Permanente COVID-19, en 2022 se realizaron 12 sesiones con un total de 12.518 participantes, mientras que, para el primer trimestre de 2023, se realizaron 8 sesiones a micrófono abierto, con temáticas referentes al manejo de la COVID-19 y con 5.303 asistentes. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, los CESA capacitaron a 8.448 trabajadores a través de 194 eventos de formación. A través de la plataforma educa@ds se instruyó a 153.977 participantes del personal médico y de enfermería de instituciones del sector salud, así como de instituciones privadas, respecto al tema COVID-19. En las entidades coordinadas por la CCINCHAE, de septiembre de 2022 a junio de 2023, se capacitó al personal médico residente de especialidad, las y los alumnos de posgrado de alta especialidad en medicina y de inducción, al personal de nuevo ingreso que atendió a pacientes con COVID-19. Asimismo, se instruyó al personal de la salud en cada una de sus áreas, en la atención de la COVID-19, destacando la realización de pruebas de antígenos, uso correcto del cubrebocas, guantes, lavado de mano, equipo de protección personal, gel antibacterial, entre otros aditamentos para el manejo de prevención de contagio. Aunado a lo anterior, el programa de educación continua del INSP captó un total de 2.346 personas participantes inscritas. La cifra se logró con la participación de 100 profesoras y profesores provenientes principalmente de la plantilla del personal de investigación y docencia del INSP. En cuanto a los cursos autogestivos, en el periodo del reporte operaron 16 cursos con un total de 49.745 personas inscritas y 25.606 aprobadas. En el HGM en materia de educación y capacitación, se llevaron a cabo 36 cursos de educación continua, 30 cursos y 6 diplomados, con 841 asistentes. Destacando los siguientes. Acciones esenciales para la calidad y seguridad en la atención médico-social del paciente, con 150 asistentes. 20 Congreso Nacional de Trabajo Social, con 138 asistentes. Actualización en psicodiagnóstico y elaboración del plan de intervención psicológica, con 96 asistentes. Elementos para la impresión diagnóstica social familiar, con 64 asistentes. Congreso de Tanatología, con 51 asistentes. Además de las prácticas básicas de salud e higiene que la Conbioética constantemente imparte al personal de esta comisión, para la prevención y propagación del virus SARS-CoV-2, se elaboró y difundió la historieta Con Salud, con Ciencia, con Todos, con México, durante septiembre de 2022. Regulación sanitaria en materia COVID-19. La COFEPRIS, a través de la Comisión de Operación Sanitaria, realiza las acciones de regulación y control sanitario de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19, lo anterior, con base en lo establecido en la legislación sanitaria señalada en los artículos 17 bis, 194, y del artículo 393 al 401 bis 2 de la Ley General de Salud. Con fundamento en el marco legal citado, se realizaron en el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 8 arribos de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, 6 de vacuna Pfizer y 2 de vacuna Abdala, en donde en cada acta de verificación sanitaria se contó con la participación de personal de inspección comisionado en la aduana de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de Toluca y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En atención al acuerdo por el que el CSG reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, publicado en DOF, el 23 de marzo de 2020, acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, publicado en el DOF, el 30 de marzo de 2020 y el acuerdo por el que se establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID,
COVID-19, publicado en DOF, el 24 de marzo de 2020, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. Se emitieron 23 oficios temporales de comercialización para las pruebas diagnósticas del virus SARS-CoV-2, COVID-19, y el 18 de noviembre de 2022 se otorgó la autorización temporal para las vacunas Soberana 02 y Soberana PL. En términos del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo 2 del decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020. Se emitieron permisos de liberación de lotes de la vacuna contra la COVID-19, lo último celebrados en agosto de 2022. Vacunación COVID-19. La COFEPRIS ha aprobado ya 15 vacunas COVID-19, con el debido proceso para garantizar que la seguridad, calidad y eficacia sean la primera prioridad. Las vacunas fabricadas en México pasan por la revisión de la comisión, lote por lote. La COFEPRIS pone a disposición la población en general, en su sitio web el listado de las vacunas COVID-19 autorizadas para uso de emergencia durante la pandemia de coronavirus y sus principales características. Desde la DGPS, junto con la SPPS y el titular de la Secretaría de Salud, se genera y actualiza la versión 10.1 de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, documento rector de la Estrategia Operativa de la Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Se difundieron 4 campañas en RRSS de la DGPS, @SaludDGPS. Me protejo, me vacuno, apoyada con el hashtag Me Protejo Me Vacuno, especialmente diseñado para promover la vacunación COVID-19 entre toda la población y hacer énfasis en la importancia de estar vacunado para no contagiar a otros. Alcance de audiencia: 455.378 personas. Las vacunas salvan vidas. Sesiones de Facebook Live, para explicar y resolver dudas sobre vacunarse, dónde, por qué, ventajas e importancia. Alcance de audiencia: 79.361 personas. Soy la dosis, dirigida a población joven, a partir de 15 años, con mensajes en los que se utilizó un lenguaje coloquial para que se sintieran identificados, incentivándolos a vacunarse. Algunos mensajes contenían frases como yo, hashtag soy la dosis porque escuché a un amigo que se sentía deprimido por la pandemia, yo, hashtag soy la dosis para poder ver a mis amigos sin miedo a contagiarnos, hashtag yo soy la dosis para volver a los eventos y conciertos, entre otros. Uso de Paxlovid, información sobre qué es, para qué sirve y quiénes pueden utilizar este tratamiento. Alcance de audiencia: 637.704 personas. Vacuna Abdala, dirigida a toda la población, para dar a conocer esta vacuna, de dónde es, para qué sirve, dónde está disponible, posibles reacciones, entre otros temas. En todas estas campañas se trataron temas de vacunación para la COVID-19, como los refuerzos y sus beneficios, las variantes de interés, información sobre los certificados y registros para vacunación de acuerdo con las edades, y cómo obtenerlos. De septiembre de 2022 a mayo de 2023, en el IMSS Bienestar se aplicaron 926.475 dosis de las diferentes vacunas disponibles en México contra la COVID-19. En el marco del Convenio General de Colaboración que se estableció para el transporte, almacenamiento y acondicionamiento para la distribución de las vacunas, con el fin de atender y combatir la enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2, celebrado entre la Secretaría de Salud, a través del CENSIA y Birmex, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023, se distribuyeron un total de 5.310.360 dosis, 1.696.560 de vacuna CanSino y 3.613.800 de vacuna Abdala. Se gestionó el proceso de información para el aprovisionamiento de recursos médicos en la atención del programa de vacunación contra la COVID-19, utilizando el módulo de insumos médicos para la vacunación con AMATES, para la gestión funcional, entradas, salidas, consulta de existencias y movimientos de insumos, que se distribuyen para la inoculación a nivel nacional, a los almacenes y unidades de salud, utilizando el modelo. Al 30 de abril de 2023,
En el módulo de insumos médicos en el AMATES, se han generado los siguientes registros. En Plan de Vacunación Universal, PVU, 81.707 movimientos de información. En farmacias gratuitas 780.907 y VHC 4.006 en unidades médicas. Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar 2022, celebrada el 14 de enero de 2022, en la cual se presentaron los siguientes temas. Situación epidemiológica actual de la COVID-19. Nueva metodología del semáforo de riesgo COVID-19. Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Comando Interinstitucional del Sector Salud. Nuevos lineamientos para incapacidades laborales para la COVID-19. Prevención de infecciones e insumos estratégicos para la ola Omicron del SARS-CoV-2. El 14 de junio de 2023, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, en la cual se presentó a los miembros del Consejo como único tema, Plan de Gestión a Largo Plazo para el Control de la COVID-19. Con esta presentación, se inicia una nueva etapa en la cual el COVID-19 pasa de ser una enfermedad pandémica a ser una enfermedad endémica. Comando Interinstitucional del Sector Salud, COIS. En las visitas realizadas del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se sumaron los procesos estratégicos, aunados a los que ya eran evaluados resistencia antimicrobiana, atención a la persona que vive con VIH y virus de hepatitis C y regulación sanitaria. Se efectuaron 12 visitas con el objetivo de acercar los servicios de calidad a la población mexicana en las instituciones públicas del SNS. Se generaron estrategias de mejora en la atención a través de lineamientos, guías y procedimientos, como el de rehabilitación post-COVID, atención pediátrica COVID-19, así como el lineamiento para la atención de casos de meningitis, en el estado de Durango, el cual se visitó 5 veces con grupos de expertos, para estandarizar la atención médica, considerada como vulnerable y vulnerada. Se han capacitado a más de 50.000 profesionales de la salud en el país, sobre la gestión directiva en la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Se colaboró sectorialmente en un Congreso Internacional de Salud Mental, teniendo como sede el IMSS, además de un Congreso Internacional de VIH. Al último corte en el mes de junio de 2023, se han visitado la totalidad de los estados del país, al menos durante una ocasión, en 61 giras interinstitucionales, lo que corresponde a visitar al menos 150 unidades médicas hospitalarias de segundo nivel, consideradas como estrategias para cada estado, con el compromiso de replicar las medidas preventivas y de corrección de procesos en el resto de las unidades médicas hospitalarias. En febrero de 2023 se integra al COIS, el Instituto Nacional de Geriatría, con el objetivo de implementar el Plan Nacional para la Atención del Alzheimer y otras demencias en colaboración con el Comando. Asimismo, se concluyó el Plan Nacional de Salud Mental, por lo que la Dirección de los Servicios de Atención Psiquiátrica ha colaborado con las visitas del COIS, iniciando la implementación de la atención de padecimientos relacionados a la salud mental en los hospitales y con la ejecución del Código Morado. Con relación a la resistencia antimicrobiana, se realizó la integración subcomité de resistencias antimicrobianas con enfoque en la salud humana y la generación de acuerdos con el CONASABI, para atender la Estrategia Nacional de Acción. Se diseñó un plan de negocios de seguimiento conjunto con CSG, y el diseño de herramientas que no tenían precedente, para reporte y capacitación de las y los titulares de las Secretarías de Salud estatales y autoridades de cada institución. Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la red IRAC, reconversión hospitalaria sectorial, bioseguridad y letalidad. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, las actividades institucionales para enfrentar la COVID-19 a nivel nacional continuaron sumando esfuerzos para consolidar la información oficial de la capacidad instalada para la atención de la población en general, derechohabiente y no derechohabiente, mediante la red IRAC federal. Esto permitió tomar acciones oportunas para garantizar la atención a pacientes que requerían hospitalización, asegurando así la disponibilidad de camas y ventiladores. En el mismo periodo, enfrentamos la quinta y sexta olas por SARS-CoV-2, lo que implicó una reconversión hospitalaria continua, dinámica y consensuada. Durante la quinta ola, la reconversión máxima fue de 2.372 camas, por la necesidad de hospitalización, a 1.172 en el momento de máxima presión operativa.
La sexta ola, Semana Epidemiológica 49, de 2022 a la Semana Epidemiológica 4, de 2023, tuvo un promedio de 619 pacientes hospitalizados, con base en los casos confirmados en el registro del Sistema de Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica, por lo que se reconvirtieron 1.221 camas, con lo que se garantizó la atención oportuna a la población que lo requirió. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, SINOLAVE, estudió 2.114.464 casos con sospecha de enfermedad respiratoria viral, de los cuales 384.503 fueron confirmados a COVID-19. Se hospitalizaron 11.658 pacientes confirmados y se tuvieron 2.187 defunciones. Para la clasificación de los casos se realizaron 135.177 PCR y 1.923.311 PAR. Se lleva a cabo la notificación y seguimiento de brotes en las UMF, hospitales y empresas de enfermedades respiratorias virales, para realizar acciones de contención, visualizando el comportamiento de la presentación de los casos para determinar. Se generó una alerta en guarderías para la acción de medidas preventivas para la contención de brotes de COVID-19 e infecciones respiratorias agudas, estableciéndose las directrices para la toma de muestras para identificar virus respiratorios en niñas y niños menores de 5 años hospitalizados. Actualmente, se cuenta con tableros dinámicos que contienen información de las enfermedades respiratorias virales que actualizan la información cada 4 horas. Lo que ha permitido a los diferentes niveles del instituto tener conocimiento del comportamiento de la enfermedad de forma oportuna. Por otra parte, el cierre de información de las enfermedades respiratorias virales en 2022 con la Secretaría de Salud se obtuvo en tiempo y forma, sin omitir mencionar que se trabajó en la calidad de la información de variables inconsistentes, con la colaboración del equipo CISBER, asegurando registros sin errores que fortalecen las estadísticas institucionales y nacionales. Sanidad y cooperación internacional. Debido a la liberación de fondos por parte de la ESID, se trabaja en coordinación con las áreas técnicas encargadas para la identificación de expertos de instituciones españolas la ejecución del proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de México en el marco de la respuesta a la COVID-19 y ampliación de su resiliencia y robustez ante futuras emergencias. Se consultó al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y se formalizó la participación de la Secretaría de Salud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la ejecución del proyecto de cooperación titulado Fortalecimiento de la Telesalud Post-COVID-19, Salud Digital, enfatizando en personas con hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica entre El Salvador y México, desarrollado en México del 14 al 18 de noviembre de 2022. Se coordinó la participación de funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud en el taller sobre el fortalecimiento de la salud mental después de la pandemia por COVID-19 del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en enero de 2023. Se realizó la vigilancia en puntos de entrada al país. Se compartió información de COVID-19 nacional a través del punto de contacto regional. Se celebraron 10 reuniones con el Grupo Técnico de Sanidad Internacional y 10 reuniones del Grupo Binacional México-Estados Unidos de América, BTWG, por sus siglas en inglés. Asistencia social. Al ingreso a los centros de asistencia social de NNA, se realiza filtro sanitario, consistente en toma de temperatura, aplicación de cuestionario para identificar síntomas, supervisión de lavado de manos y registro de oxímetro, atendiendo a un total de 6.750 personas de septiembre de 2022 a mayo de 2023 y a un total de 195 beneficiarios, 99 mujeres y 96 hombres en acogida en los centros. Para el otorgamiento de apoyos para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la COVID-19, de septiembre de 2022 a junio de 2023, se reporta lo siguiente. Consultar tabla, en la página 164 del informe. La población objetivo del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre / Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre. Contempla a personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos destructivos naturales y o antropogénicos que, por sus condiciones prioritarias, requieren apoyo institucional para enfrentarlos. Derivado de ello, los CEDIF otorgan atención alimentaria a sujetos en esta condición. Resultados. Datos abiertos.
se publicaron 60 bases de datos abiertos de COVID-19. Derivado de las facultades sectoriales de la DGIS en materia de información, previstas en la LGS y la NOM 035 GSSA 3-2012 en materia de información en salud, se consideró poner a disposición de la población en general una base de datos con la información de la plataforma del CISBER, con el objeto de dar a conocer la información sobre el seguimiento de los casos de sospechosos y confirmados de SARS-CoV-2. El manejo de la información es exclusivamente para el cumplimiento de su objeto, respetando en todo momento los principios rectores de acceso a la información pública, confidencialidad y protección de datos personales y conforme a las responsabilidades de los sujetos obligados, que se contienen en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. A partir de las primeras publicaciones de datos abiertos y para dar a conocer a las personas la información, se han hecho resúmenes por año de ocurrencia de la pandemia en 2020, 2021 y 2022. En el caso de 2023 se han publicado bases de datos semanales sobre los casos asociados a COVID-19. Vacunación. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, fueron recibidas 19.003.200 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19. De ellas, 10.003.200 dosis corresponden a la vacuna pediátrica de Pfizer. Como parte del mecanismo CVAXY, 9 millones de dosis corresponden al contrato suscrito entre la Secretaría de Salud y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIG, para la adquisición de la vacuna Abdala. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 se aplicaron un total de 9.246.028 dosis de vacunas para prevenir la COVID-19. Consultar tabla, en la página 164 del informe. Desde el inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19, la Dirección General de Epidemiología, a través de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, continúa fortaleciendo la vigilancia epidemiológica de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, ESAVI, compartiendo con el CENSIA y la COFEPRIS la base de datos de dichos eventos. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se realizó la publicación de 9 reportes mensuales de los ESAVI por vacuna contra COVID-19 en México, logrando el objetivo de garantizar la difusión de la información recolectada desde las unidades médicas, para la toma de decisiones en salud. Morbilidad. Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se publicaron 6 informes integrales de COVID-19 en México y 51 comunicados técnicos diarios de COVID-19. Con un corte a la semana epidemiológica, C-26 de 2023, en relación con la fecha de inicio de síntomas, se han contabilizado un total acumulado de 220.259 mujeres con embarazo o puerperio en seguimiento, ante sospecha de COVID-19, de los cuales han resultado positivas a SARS-CoV-2 el 31.5%, N igual a 69,318, y un 65.9%. N igual a 145,278, negativas. Adicionalmente se han registrado un acumulado de defunciones maternas asociadas a infección por SARS-CoV-2 de junio de 73, lo que representa una letalidad acumulada en toda la pandemia de 0.97%. En 2023, hasta la semana epidemiológica 26 se han registrado un total de 17.325 casos en seguimiento de embarazadas y puérperas ante sospecha de COVID-19, registrándose un porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 de 25.9%, N igual a 4,484, y ninguna defunción materna asociada a SARS-CoV-2. Con un corte al 30 de junio de 2023 en relación con la fecha de inicio de síntomas, se han estudiado 29.579 personas migrantes bajo sospecha de COVID-19. Del total de sospechosos estudiados, el 15.8%, N igual a 4,614, han resultado positivos a COVID-19. De estos 135 han fallecido, registrándose una letalidad de 2.92%. Los estados que han reportado el mayor número de personas migrantes positivas a COVID-19 son Ciudad de México con 1.375, Tabasco con 411 y Chiapas con 364. Los estados con menor número de casos reportados son Aguascalientes con 7, Tlaxcala con 8 y Morelos con 10. Los principales países de origen de la población migrante que llega a territorio mexicano son Nicaragua con el 12.6%,
Estados Unidos de América con el 12.5% y Honduras con el 11.9%. En lo que respecta al género, el sexo masculino fue el más frecuente con el 58.8%, N igual a 2,714. La mediana de edad es de 33 años y un rango entre 0 y 108 años. El grupo de edad más frecuente en hombres es el de 30 a 34 años con el 14.6% y mujeres el de 25 a 29 con el 16.7%. La tos, cefalea y fiebre fue reportada en más del 60% de los casos en población migrante. En relación con las comorbilidades, la hipertensión, obesidad y diabetes constituyeron las comorbilidades más frecuentes en esta misma población. Mortalidad. Se llevó un análisis de información con la cual se obtuvo de manera preliminar que, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, 4.041 defunciones fueron confirmadas por COVID-19. Se han presentado defunciones en población migrante en 26 entidades federativas. Los estados con mayor número de defunciones son Quintana Roo, 24, Jalisco, 16, y Baja California, 13, y Tamaulipas, 13.